Muy buenas tardes, profe. Mire, entonces acá le estamos presentando nuestro grupo conformado por Marlon Alberto Acuña Caro, quien les habla, y Wilmer Andrés Gámez, mi otro compañero. Y nosotros les vamos a estar ahorita exponiendo el siguiente tema. Vamos a entrar acá. Es autotransformadores, transformadores de medida y aislamiento en máquinas eléctricas. Bueno, pues para empezar, aquí vamos a mirar la tabla de contenido, lo que bueno, vamos a encontrar en esta parte de la presentación, algunos tipos de transformadores, como es el reductor, el elevador, ventajas y desventajas de este tipo de autotransformadores, las aplicaciones y algo de transformadores de medida. Y bueno, más adelante, el compañero en su propia presentación nos mostrará lo que él tiene para presentar. Entonces vamos a empezar con esta parte del concepto, del funcionamiento y la relación de transformación de un autotransformador. Este es un transformador, el autotransformador es un transformador especial. ¿Por qué? Bueno, él tiene un único devanado que actúa a la vez de primario y de secundario. Y aquí en esta imagen lo podemos ver. Es uno solo, una sola bobina que por medio de una separación se puede convertir en primario y secundario a la vez, mediante bornes. Pueden mirar el borne A mayúscula, borne A mayúscula prima, este borne que sale de aquí del devanado, y el A minúscula, y este otro el A prima. Resulta que este borne lo tienen en común. Este borne es un solo borne común, solo que el flujo que se da o todo el voltaje 1 está entre A y A'. Ese es el total que podemos encontrar, ¿sí? Y acá el número de vueltas es el número de vueltas completo. Pero cuando lo miramos desde el secundario, el borne A minúscula y entre este y el A' forman el voltaje 2. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta parte, el autotransformador llega a convertirse en común esta parte, pero por lo general trae la mitad del voltaje primario, aquí en el secundario. Entonces, podemos ver que esta relación de transformación es casi de uno, porque obviamente tienes que ver la relación está entre el número de vueltas del devanado completo, ¿sí? Que es este de aquí, este de acá, devanado completo, ¿sí? Sobre el devanado que se toma de este sector a esta parte. Entonces, esa es la relación que se tiene. Bueno, la verdad es que dependiendo de la aplicación, la porción del devanado que se utiliza, pues eso varía, ¿no? ¿Para qué se quiere? En alta, en baja tensión. Y bueno, es posible que se pueda calcular o que se pueda fabricar un alambre de menor calibre. Entonces lo vemos acá, en esta imagen, que está acá, este es un video, bueno, acá no sale. Bueno, esta es la forma en que fluye el voltaje para esta presentación que tenemos, pues todo depende de cómo el fabricante o la persona lo necesita. Acá no hay dos bobinas, solo hay una sola bobina que se encuentra acá. Entonces, sino que este se toma el punto B como la separación que se hace para tomar el secundario que está en esta parte común. ¿Sí? Esta parte punto D y C vendría siendo un mismo punto en común que le llaman. La relación, como les mencionaba, es de casi, bueno, cercana de 2 a 1, de 2 a 1, es la que podemos ver.
Todo esto, estos autotransformadores se utilizan para intercambiar circuitos que funcionan a tensiones diferentes. Y bueno, lo podemos encontrar en varios sectores de la industria y de otras partes donde se necesita. Aquí podemos ver entonces los tipos de autotransformadores que le vamos a mencionar. Bueno, aquí de los tantos que hay con sus aplicaciones y eso, aquí vamos a tomar lo que es el transformador, el reductor y el autotransformador elevador. Aquí por la imagen podemos notar las características que tienen. Esta es la parte del primario, el voltaje primario, con el número de voltaje primario. Y cuando ya lo seccionamos acá, entre C y D, el punto común DB, en esa parte ya encontramos el secundario. A este tipo de autotransformador se le llama reductor. Pues, aquí dice que si podemos observar, cuando se aplica una tensión alterna entre los puntos A y B, estos dos puntos, se mide la tensión de salida entre C y D, entonces obtiene una tensión menor. Y por eso es que se le llama autotransformador reductor de voltaje o de tensión. Lo que ocurre en este lado, es decir, para el autotransformador elevador, es todo lo contrario. Ya se toma la parte del voltaje por lo que se le inyecta o induce es por la parte del secundario, lo que uno consideraría el secundario, y por entre C y D. Entonces lo que pasa es que cuando se hace esto, cuando se hay el flujo acá, por esta parte de la bobina, esta parte pues va a tender a aumentar, a elevarse. Ya iremos a ver que entre A y B, ese voltaje primario va a ser más elevado, por eso se llama elevado. Pues continuamos acá. Algunas ventajas y desventajas de los autotransformadores. Por mencionar, se menciona una acá que por sus características viene a ser de menor tamaño, por lo que ocuparía menos espacio. En otras palabras, pues nos ahorraríamos dinero, ¿no? En la construcción, en su fabricación. La otra ventaja que se menciona por aquí es de menores caídas de tensión. Todo eso sabemos que son cosas ventajosas que pues se requieren, que uno pueda aprovecharla para este tipo de transformador. Por eso es que esta ventaja dice que es más fácil de construir, requiere menos cobre. Como decíamos, es una sola bobina, un solo devanado que nos va a ayudar, que con ese solo devanado podamos hacer primario y secundario al tiempo. También podemos mirar que acá otra ventaja es que el autotransformador tiene mayor rendimiento, ¿sí? Rinde más, le podemos sacar mejor provecho en cuanto o cuando se ejecuta para el trabajo deseado. Y también vemos que este autotransformador genera más potencia que un transformador normal de especificaciones similares, ¿sí? Eh, son algunas de estas características que hacen que ese autotransformador sea pues también apetecido y requerido para ciertas funciones que desea el usuario o las empresas. Bueno, claro, no todo puede ser ventaja. Por lo general, siempre ocurre que aunque hay ventajas muy buenas, también hay desventajas en cuanto a este tipo de material, de equipos. Algunas de las desventajas que podemos mirar es, esta parte dice que, bueno, a diferencia de los autotransformadores, de los transformadores ordinarios, hay una conexión física directa entre el circuito primario y el secundario. Claro, como es una sola bobina, no hay, no hay un aislamiento eléctrico. Tienen el mismo aislamiento de la bobina secundaria, pues obviamente la de la primaria, ¿por qué? Porque es un solo devanado.
Otra desventaja que podemos mirar es la baja regulación de tensión debido a su baja impedancia equivalente. Esta parte obviamente resulta en una desventaja porque no se tiene casi resistencia en cuanto vemos que como llega a estar construido. Otra desventaja de la que podemos mencionar es el peligro del corte de una espira, lo que produciría entonces que el secundario quede sometido a la tensión del primario. Llega a cortarse una espira, entonces lo que va a ocurrir es que precisamente, como no están aislados eléctricamente, el secundario lleva a tener la tensión del primario. Entonces, estas desventajas, por ejemplo, una persona que esté operándolo y de pronto ocurre un accidente de esos, la persona que lo está esperando tiene un peligro, un riesgo de manipulación alta, porque como ya hablábamos, el aislamiento eléctrico en este tipo de autotransformadores, de transformadores, no existe. No existe. Entonces, pues nada, es una falla en uno de los aislamientos de este autotransformador puede producir que la carga quede expuesta y recibe entonces, como les decía, la plena tensión de la fuente. Entonces, todo eso suscita la persona que, o los operarios, o donde, en la parte de la industria donde estén editando, en el hogar, que requirió esto, debe tener en cuenta ese tipo de, de cositas. Además de la ventaja, obviamente, que ya mencionábamos, una ventaja es que obviamente el rendimiento llega a ser elevado, por eso se utiliza mucho. Bueno, podemos ir por acá. Entonces vemos acá en esta parte algunas aplicaciones que se pueden tener. Este, esta clase de autotransformador pueden servir en la industria, en los hogares, en el sistema de distribución, para motores de inducción. Ahí vemos en la imagen cómo se utiliza un autotransformador en una central eléctrica y también cómo se utiliza el autotransformador para darle arranque suave a los motores. Todas estas, eh, todas estas aplicaciones, pues, bueno, las podemos observar. Por ejemplo, en la industria, estos autotransformadores se utilizan para conectar la maquinaria fabricada a tensiones nominales diferentes a la de la fuente de alimentación. Y entonces, pues, nos sirven de mucho, ¿no? Resulta muy ventajoso. También en la parte de los hogares, también sirve para conectar aparatos con electrodomésticos y cargas menores. En cualquiera de las alimentaciones más comunes que nosotros podemos ver que hay en la parte de los hogares. La conexión que va de 100 a 130 voltios o la de 200 a 250 voltios. Por ejemplo, ya cuando vemos la parte del sistema de distribución rural, podemos ya hablar que en esta parte se utiliza para, sobre todo en largas distancias. Estos autotransformadores, obviamente especiales, ya tienen una relación de transformación uno a uno. Todo eso sirve para aprovechar todo lo que se pueda hacer, la toma la variedad de tensiones que se puede lograr obtener con un autotransformador. Entonces todo eso sirve para compensar en el caso de los autotransformadores utilizados en motores de inducción para que el arranque sea suave. Todo esto sabemos que en esta parte los motores de inducción ellos necesitan, se caracterizan por eso, por demandar una alta corriente durante el arranque, pero este autotransformador nos ayuda precisamente a que tenga un arranque suave y que no se nos dañe el motor que tenemos. Sí, hay muchas aplicaciones, se utilizan también en sistemas ferroviarios de alta velocidad.
Y todas esas, todos esos métodos que se le pueden aplicar son de variedad grande, por lo que comentaba. Hay, se le puede, dependiendo de dónde se coloquen la separación del bobinado, ¿no? El bobinado o de dónde se le saque el borne, dónde toma el borne, pues puede tener una tensión que la parte del usuario, la persona o las personas que lo estén utilizando lo van a encontrar. Entonces tiene pues bastantes aplicaciones que vamos a encontrar. Ya, bueno, vamos a tocar el tema de transformadores de medida. Esta parte de esos transformadores de medida, eh, vamos a ver el concepto y principio de funcionamiento. Vemos algunos, ellos sirven, claro, por supuesto, para algunas cosas necesarias por los cuales fueron creados. Ellos sirven para hacer comprensible algunos medidores electrónicos que muestran las magnitudes físicas. Entonces, como el nombre lo indica, pues mide la parte donde cuando se transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Por ejemplo, estas magnitudes como la presión, la humedad del aire, la temperatura, la presión sonora o luz. Para esto se utiliza y ese es su principio también de funcionamiento. Este tipo de transformador de medida podemos, como apreciar en la imagen, podemos encontrarlo de muchas formas. Bueno, todo no se hace porque sí. Cada una eh, de sus formas en que se puede hacer o en que están hechas, fabricadas, porque así se requieren, así se necesitan. Entonces, pues podemos aprovechar esta parte. Y aquí vemos transformadores de medida, aquí vemos por lo menos son dos, y esta parte es de la parte de corriente. Puede ser esta de voltaje o de corriente, todo depende de cuál, bueno, voltaje y corriente. Es de la parte, es el mismo. Entonces aquí hay algunos ejemplos de estos transformadores. Entonces, vamos a seguir acá. Presentación. Podemos ver que estos tipos de transformadores de medición existen de dos tipos y ya está combinado, el de tensión, el de corriente. Acá me faltó uno también, era el de potencial. Esa parte que era de potencial. Me equivoqué. Bueno, de todas formas, estos transformadores, lo que es cuando presenta el de tensión o el de potencial, todo tiene varias aplicaciones por las cuales la industria se ha desarrollado y pues independientemente del tipo del que se trate, siempre debe reunir ciertos requisitos para garantizar la precisión de su uso. Entonces todo va por el índice de clase, el error de esta parte que puede presentar el error de tensión del dispositivo, todo cuando esto se puede mirar entre las tensiones que puede presentar. ¿Sí? Y bueno, entonces pues aquí se le muestran algunos transformadores de corriente de ventana y estos transformadores de corriente de banda pasante. Todos son utilizados en la industria, son necesarios, son aplicables y bueno, podemos encontrar pues bastantes que eso nos van a ayudar a que nos facilitan los trabajos que el hombre pues ahora en estos momentos aspira pues a tener en la parte del sector eléctrico. Entonces,
esta parte acá, ya para concluir acá, por último debemos tener presente entonces la que son utilizados, aplicados para conocer la intensidad de línea y para ello pues intercalan una de las fases del iluminado primario para conectarlo en serie a la fase y el iluminado secundario se conecta de la misma manera que los transformadores de tensión. Y pues también se le puede aplicar para suministrar, para una de las aplicaciones, la corriente indicada a amperímetros, a batímetros, a guadorímetros, ¿sí? Reveladores y a otros aparatos de protección. Entonces, para eso se utilizan los transformadores de medición y pues las aplicaciones son bastantes, ¿sí? Entonces, de tensión o corriente o de potencial que podemos encontrar o de potencial. Entonces, lo dejo ahorita con el compañero, eh, Wilmer, que le va a estar dando la siguiente parte de esta exposición. Lo dejo con el compañero Wilmer. Buenas tardes, les habla Wilmer Gámez. Yo voy a exponerles acerca de los tipos de aislamiento para ¿qué? Para máquinas eléctricas. Entonces, voy a buscarlo. Ya un momento, tenemos algunos problemas técnicos, ya lo vamos a resolver. Bueno, entonces continuando con la presentación, voy a hablarles de los tipos de aislamientos o de aislantes en máquinas eléctricas, mostrándoles un poco la tabla de contenido que tenemos. Aislantes, una pequeña introducción a las funciones que cumplen estos aislantes. Vamos a tener la definición de un concepto importante como rigidez dieléctrica, la clasificación de los aislantes dieléctricos y la clasificación por temperatura también. La vida útil y su determinación, el aislamiento en máquinas eléctricas rotativas, el aislamiento en máquinas eléctricas estáticas, los materiales y sustancias utilizados en estos tipos de aislamiento, las formas de aplicación. Vamos a abordar lo que es el concepto del barniz dieléctrico, las resinas, los tipos de resinas, el papel y sus derivados y algunos elementos aisladores que se utilizan en máquinas eléctricas como las cuñas y las cintas. Bueno, entonces, pues cuando se habla de aislamiento, se entiende que pues, son elementos o materiales que se utilizan para
prolongar la vida útil de las máquinas. Entonces, al estas máquinas estar expuestas a altas temperaturas, a vibraciones, al trabajo continuo, pues se van a ver desgastadas. Entonces, estos materiales lo que hacen es como responder a todos estos requerimientos de trabajo de las máquinas para disminuir todos esos factores externos que pueden dañar la máquina. Bueno, entonces las funciones que cumplen estos aislamientos es pues aislar las bobinas entre sí, facilitan la transferencia del calor al exterior, o sea, la disipación de estas altas temperaturas, proveen soporte mecánico al bobinado y aíslan las láminas del núcleo magnético. Bueno, para abordar el tema de aislamiento, pues se hace pues imperativo que se hable de rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica pues no es más que un gradiente que poseen los aislantes. Entonces este gradiente se utiliza para determinar el valor máximo al que se puede someter el aislante. Entonces tiene un valor límite y si este valor límite se supera, ocurre un fenómeno de descarga que genera la pérdida de las propiedades del material. Entonces, pues considerar la rigidez dieléctrica pues es muy importante. Algunas de las características de la rigidez pues que no es proporcional al espesor del aislante, y si se aumenta la humedad se reduce considerablemente este factor de rigidez en el conductor, en el aislante, perdón. Otros factores que también se tienen que tener en cuenta es el espesor y la clase térmica, de la que hablaremos más adelante. Bueno, los aislantes eléctricos se clasifican en dos grupos, los que son inorgánicos y los que son orgánicos. Entonces vamos a hablar en las siguientes diapositivas de estos inorgánicos y de los orgánicos, que son también comunes. Los inorgánicos pueden separarse en dos subgrupos, que son los naturales, que son a base de mica y asbesto, y derivados de vidrio y cerámica. Y los inorgánicos son resinas, barnices y aceites naturales. Entonces, la clasificación de los aislantes eléctricos también se puede dar por temperatura. Entonces, aquí se tienen unas clasificaciones o unas categorías que las dan unas normas internacionales que son la IEC y la NEMA. La IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, y la NEMA, la Asociación de Manufacturas Eléctricas Nacionales. Y estas son normas americanas y pues de por sí aquí en Colombia se han adoptado un poco para trabajarlas con ellas, con las normas americanas. Entonces acá están los tipos. Podemos ver que cada uno de los tipos requiere una temperatura nominal de operación normal. Entonces si se excede esa temperatura a la que están esos tipos de aislantes, pues puede haber desgaste del material o su posterior ruptura. Bueno, entonces aquí vemos la clasificación por temperatura de los aislantes. Aquí, como lo vemos en la diapositiva anterior, está el tipo Y, que funciona nominalmente a 90 grados. El material aislante empleado pues son materiales fibrosos a base de celulosa. No hay registros de barniz o material impregnante para este tipo de aislamiento y se utiliza mayoritariamente en motores pequeños. El tipo A es una temperatura nominal de 105 grados centígrados de operación. Utiliza materiales como el algodón, la seda, el rayón, la poliamida y unos esmaltes. Tiene barnices naturales y sintéticos y recubrimiento de conductores, ranuras y tubos flexibles, pues son las aplicaciones más comunes
encontradas en la industria. El recubrimiento de conductores también es una de sus aplicaciones. El tipo E, que ya es una temperatura un poco más alta, es 120 grados centígrados nominalmente. Estos son los materiales empleados. El barniz, que son principalmente acetato de polivinilo, y se aplican en estatores y recubrimiento en general. Bueno, el tipo B tiene una temperatura nominal de 130 grados centígrados. Los materiales son fibras de vidrio y amianto, barnices y resinas a base de epóxicos, melamina y poliéster reticulado. Las aplicaciones pues son casi similares a las anteriores, que son aislamiento de ranuras y bobinas, en lo que tiene que ver con motores, transformadores, pero son muy utilizados. El tipo F, que son una temperatura un poco más alta también, 155 grados centígrados, y son estos materiales los que son utilizados para este tipo de aislamiento. El barniz, lo podemos ver aquí, que es el de poliéster, y también similar a los anteriores, el recubrimiento de bobinas, de ranuras, de estatores, para eso se aplica. El tipo H a 180 grados centígrados es uno como de los más agresivos o de los más fuertes que hay. Tiene tejidos de fibra de vidrio, las resinas son de silicona y también sirven para el recubrimiento de conductores, la impregnación de bobinados en el caso de los transformadores. Este tipo C es un poco más raro, no es muy convencional encontrarlo en el mercado o las aplicaciones son muy limitadas porque pues su temperatura es muy alta y digamos las máquinas que cumplan con estos estándares son trabajos especiales. Se hace necesario hablar de la vida útil del aislamiento. La vida útil se calcula con esta fórmula y aquí se exponen cada una de los términos implicados en la fórmula. La vida útil se calcula en años, entonces se usa con unos datos que vienen en las hojas de características de los productos dadas por el fabricante. Bueno, el aislamiento en máquinas rotativas. Entonces, aquí se utilizan los barnices muy comúnmente. Las ventajas es que mejora la rigidez mecánica, mejora las propiedades dieléctricas, mejora la capacidad de conducción y la propiedad térmica y protege contra la humedad y la corrosión. Las sustancias utilizadas aquí para estos tratamientos de los estatores es la resina, el poliuretano, epoxi, el poliéster, son los más utilizados. En esta imagen podemos observar cómo se encuentra una tabla, una lámina de la información del motor, la clase de aislante a la que está sometido o la clase aislante con la que cuenta. Entonces, eso siempre se encuentra en las placas de características de los motores, en este caso de las máquinas rotativas. En el caso de las máquinas estáticas, los transformadores, pues aquí estamos viendo una secuencia de cómo se hace la aplicación de barniz, en este caso, barniz dieléctrico para un transformador. Podemos ver un transformador que es pequeño. Primero se hace el barnizaje en un recipiente, se llena, luego se tiene que llevar eso a un horno. Esos son unas temperaturas que superan los 160 grados y hasta los 200 grados centígrados, y luego se pone a secar para ya retirar los restos de barniz que quedan. Bueno, ahora sí los materiales y sustancias. Estos materiales pues principalmente se encuentran clasificados por barnices y resinas. Los barnices pues son soluciones de resinas naturales o sintéticas que a veces vienen con o sin aceite. Entonces las características principales pues son que sustituyen el aire al interior del devanado, aumentan la rigidez, mejoran la calidad mecánica, prolongan la vida útil de los desarrollamientos, y para que sea un buen barniz o uno considerablemente bueno para nuestra máquina, tiene que cumplir algunas cualidades, que sean buenos aislantes, que posean un poder penetrante y cementante, o sea, quiere decir que se endurezcan muy rápido y generen una rigidez buena para el estator,
y que soporten un largo tiempo de temperatura de funcionamiento. Eso básicamente. Entonces hay algunas técnicas que se pueden utilizar para estas máquinas, que puede ser para barnizar. Son la inmersión por goteo, está el autoclave y la impregnación y el pulverizar. Esas son unas técnicas de barnizaje que las veremos a continuación. Estas son las que les comentaba. Inmersión por goteo, autoclave, impregnación, pulverizado y a presión. La inmersión, pues básicamente quiere decir es que en un recipiente se llena de barniz y se mete ahí la bobina o el devanado que se va a impregnar. Por goteo consiste en básicamente aplicar directamente el barniz sobre la bobina sin tener que sumergirla en ningún lado. El autoclave pues se utiliza en un recipiente de paredes muy gruesas, pues se asemeja a una olla a presión y se mete ahí a temperaturas sumamente altas, y esto genera que la presión es la que se encargue de hacer que ese barniz se adhiera a todo el devanado. Está también la impregnación, que pues no es un método convencional, pero no se utiliza en pequeños talleres, por eso no es un método convencional. Se utiliza a nivel industrial o a nivel macro, porque es algo, digamos, en los fabricantes, en las desarrolladoras de tecnología de motores, se utiliza mucho, pero no a nivel local. Y la aplicación manual, pues básicamente puede ser con una brocha, con cualquier elemento que uno pueda hacer contacto directamente con el estator o con la bobina para aplicar el barniz. Bueno, la aplicación del barniz o las aplicaciones donde se puede encontrar. Popularmente se conoce como hilo esmaltado, como alambre magneto, como alambre para bobinar, recibe muchos nombres. Alambre magneto pues recibe el nombre de la resolución o de la norma internacional NEMA, MW1000 o 1000. Pues dice que en algunas veces el hilo se encuentra no solo circularmente, sino también a veces viene con secciones cuadradas o rectangulares. Estos tipos de hilo pues son así para asegurar, digamos, en aplicaciones especiales, un aprovechamiento de los carretes y pues de las ranuras en el caso de los motores. Estos hilos vienen en grados de aislamiento, como lo podemos ver aquí, el grado 1, el grado 2 es un poco más grueso y el grado 3. ¿De qué dependen los grados? De la aplicación. Entre más grado tenga, pues la que va a ser un alambre mucho más efectivo. Entonces, cuando este grado es mayor, quiere decir, comparando el 2 y el 3, cuando el grado 3 es mayor la tensión de aislamiento. Quiere decir que este va a ser mucho más efectivo que el anterior. Otros aspectos que podríamos mencionar acerca de estos alambres es el valor térmico, que pues es el índice máximo de temperatura cada 20.000 horas. Esa es la medición que ellos hacen. Los fabricantes, me refiero, está la soldabilidad, que se expresa en segundos por grado centígrado. Eso es la propiedad que tienen para adherirse a otro conductor mediante la soldadura. El peso, la resistencia eléctrica nominal, la tensión de ruptura y el aislamiento. Son otras variables que también se ven inmersas cuando se va a adquirir un alambre magneto. Aquí podemos ver un alambre magneto pues, que está despojado de su aislamiento. Esto se hace para poder empalmar, porque básicamente si se hace con el aislamiento estaríamos haciendo nada. El aislamiento tiene que ser retirado para hacer empalme, si no, no habría la continuidad necesaria. Bueno, las resinas, pues los barnices se componen de resinas, y las resinas pues son algunas veces orgánicas e inorgánicas, pueden ser sintéticas también. Hay resinas naturales, resinas sintéticas, resinas termoendurecibles y resinas termoplásticas. Sobre estas vamos a hablar un poco más en la siguiente diapositiva. Las resinas termoendurecibles
son de este tipo, se pueden encontrar en el mercado muy fácilmente: melamínicas, epóxicas, fenólicas, poliésteres y siliconas. Estas son muy comunes para el trabajo con motores eléctricos y con transformadores, que son las máquinas más recurrentes. Las resinas termoplásticas, por su parte, son vinílicas, de polietileno, de teflón, que es muy común, y las poliamídicas. Bueno, el papel y sus derivados es otro tipo de aislante muy común a la hora de trabajar con devanados y con estatores, con ranuras. Pues es el clásico aislamiento entre espiras. Entonces es muy clásico porque su precio se ajusta mucho a las comodidades de los fabricantes, de las personas que reparan motores, de las personas que reparan y rebobinan transformadores también. Entonces también tienen unas propiedades resistentes muy buenas y son fáciles de operar. Bueno, las cuñas y los aislantes de herradura. Estos son otro tipo ya de aislamiento que se utilizan ¿para qué? Para motores, principalmente. Aquí los podemos ver en las ranuras del estator. Aseguran una mayor fijación de las espiras que van a lo largo de las ranuras y pues evitan el contacto de esas espiras con la carcasa o con el cuerpo metálico del estator. Las cintas. Las cintas son también muy utilizadas, pues lo llaman sunchas también, o el procedimiento de encintar un devanado lo llaman sunchar. Entonces, pues generalmente son de materiales livianos como el algodón. Este material brinda un aislamiento al devanado y este se mantiene como un bloque compacto, evitando que cualquier hilo se separe del conjunto. Son muy utilizadas también pues, por su facilidad de trabajar. Son muy flexibles, entonces también cabe hablar de otros materiales como las cuerdas o material cosido, que son así como se puede ver acá en el dibujo, es material para fijar. Son cuerdas de nylon o de silicona, son impregnadas y sirven para asegurar las bobinas al motor. Los aislantes flexibles, los populares espaguetis, son algunas veces de silicona, son de otros materiales que son termoencogibles, son muy buenos para las tareas. Y algunas veces digamos estas cuerdas se pueden reemplazar con bridas de corredera que sirven para fijar los devanados. Entonces, básicamente eso era todo lo que teníamos de exponer acerca de este tema de autotransformadores y aislamiento para máquinas eléctricas.